Buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a su canal desde mi humilde punto de vista. Pues bien, desde que yo oí hablar de los programas sociales, la verdad es que pensé que era una fantasía, que era imposible el que los pudieran llevar a la realidad. Con el paso del tiempo me di cuenta que sí iban a ser una realidad. De hecho, lo primero que me llamó la atención fue que se hiciera universal el apoyo a los adultos mayores. Sobre todo la cosa de que ahora iba a ser un poquito más del doble de lo que se iba a dar. Yo decía, bueno, ¿de dónde va a sacar tanto dinero el gobierno? Nunca me imaginé que fuera tanto lo que se recaudaba por impuestos y tampoco nunca me imaginé que fuera tantísimo dinero el que se robaban nuestros anteriores gobernantes. En fin, se viene el programa de los adultos mayores y me doy cuenta que sí es cierto que es una realidad. Poco a poco se fueron implementando los demás programas y me he dado cuenta que son una realidad. De hecho, me consta que ya muchos jóvenes que están en la universidad están recibiendo sus becas, así como también muchos niños que van a la primaria y a la secundaria, que ya están recibiendo sus becas. Conozco a algunos jóvenes de Construyendo el Futuro y la verdad es que he oído, no me consta, pero he oído hablar de que ya hay muchos lugares en donde se les está apoyando a las personas de Sembrando Vida. Pues bien, siempre dudé que fueran a ser realidad y ahora que me doy cuenta que sí son una realidad, hay algo que a mí en lo particular me tiene con una zozobra. Les voy a poner el ejemplo de las becas de los niños de primaria y secundaria. Pues bien, estos niños de primaria y secundaria ya no tienen pretexto aparente para no estudiar. Ya tienen sus becas, ya recibieron sus libros de texto completamente gratuitos. Todo está muy bien. De hecho, con el dinero que se les da ya les alcanza como para sus pasajes y como para desayunar, para poderse ir a la escuela o para comer en el caso de que vayan en el turno vespertino. Todo eso está de maravilla. Pues bien, el niño toma sus libros y se va a la escuela. Llega a la escuela y se entera que hay huelga. Ay, Dios eterno. Andrés Manuel dice que lo que hay que atacar son las causas. Y le doy toda la razón. Creo que atacando las causas va a ser la única forma posible de que el país pueda salir adelante y la verdad ya nos olvidemos de ese tercer mundo y nos vayamos convirtiendo en un país del primer mundo. Eso es lo que yo creo que anhelamos todos los mexicanos. Pues bien, entonces, ¿cómo se puede hacer para resolver lo de estas huelgas? Ya está la nueva reforma educativa, ya está la reforma laboral. Con la reforma laboral y la reforma educativa, ya los maestros ya perciben un poquito más de su salario de lo que recibían antes. Aparentemente está bien, pero los maestros son los encargados de formar las futuras generaciones. Y esto lo digo con algo de tristeza, porque son unos verdaderos héroes y la verdad es que deberíamos de levantarles monumentos a esos maestros que dan su vida para dar enseñanza a la juventud. Todo eso me lleva a la conclusión que la verdad se me hace muy injusto que siendo profesionistas de la enseñanza, ¿sí?, perciban un salario, la verdad, muy precario. Yo siento que merecen ganar más, pero también acordémonos
que los dirigentes, por desgracia, de los sindicatos, sobre todo los relacionados con el magisterio, son muy ambiciosos. Entonces yo creo que lo conveniente aquí podría ser una solución, la cosa de que se les diera un premio a la quincena de X cantidad de centavos, siempre y cuando se hayan tenido las clases completas en esa quincena. A la siguiente quincena igual, otro premio y otro premio y otro premio. En el momento en que esa escuela esté en huelga, en ese momento se suspenden esos premios. Porque no es justo que los niños se queden sin escuelas. Es un retraso gigantesco el que ocasionan cuando hay una huelga. Debemos de tener en cuenta que el tiempo perdido jamás se recupera. Entonces no se me hace justo para los niños, ni para el gobierno, ni para el país en general, para todo el pueblo de México, el que por un capricho de unos cuantos dirigentes entren en huelga en una forma masiva los maestros. A mí me consta que ha habido huelgas en que muchos maestros de determinada escuela no están de acuerdo en esa huelga. Sin embargo, se ven obligados a no dar clases. Yo estoy de acuerdo, quieren hacer una huelga, pues que la hagan los que quieran hacerla, pero los que quieran asistir a dar clases, pues que den sus clases. Yo no quiero participar en la huelga, ¿por qué me van a obligar? ¿Por qué eres miembro del sindicato? Bueno, no quiero pertenecer a ese sindicato, yo quiero pertenecer a otro. Y yo siento que sí, los sindicatos deben de elegir a sus dirigentes en una forma democrática. Y no veo el por qué tenga que existir un solo sindicato para todo el magisterio de toda la República. Yo creo que si un determinado grupo de maestros de 2, 3, 5 escuelas quieren salirse de ese sindicato y formar otro que los represente, me parece excelente. Sobre todo que los maestros deben de pedir cosas congruentes, como es ahorita que nos estamos dando cuenta que sí se está dando buena calidad de instrucción, se está dando buena enseñanza, hay buen aprendizaje en el alumnado, obviamente los que van a clases, sí, pero esto es instrucción. Estamos dejando a un lado la educación. Creo yo que los maestros pueden exigir el que a ellos se les dé diplomados de educación. ¿Para qué? Para que ellos también transmitan a los jóvenes y a los niños la cosa de los valores, porque los valores morales, los éticos, ese tipo de valores son los que forman la educación. Y ya lo dije yo en el video del día de ayer, no hay peor amenaza social que un individuo instruido mal educado. Y miren que tenemos individuos instruidos con conocimientos, con posgrados. Ahí están nuestros expresidentes, Videgaray, ¿sí? Hombre, por favor, Salinas de Gortari terminó una carrera, tiene su título, hizo posgrado en Harvard. Y sin embargo es un individuo instruido mal educado, que es una verdadera amenaza social, y ya nos lo demostró. Por lo tanto, debemos hacer todo lo posible porque nuestros maestros en las escuelas terminen la labor que están haciendo los padres, porque por lo menos en mi época se decía, es que la educación se mama. Sí, efectivamente, la primera educación se recibe en los hogares, pero una vez que entran a la escuela los niños, en ese momento se debe de complementar esta educación en las escuelas. Ya, como quiera que sea, ya existe un principio que me parece excelente, la cartilla moral. La cartilla moral, siento yo que los maestros se la deben de aprender de memoria y no necesitan estudiar muchas horas. Todos los conocimientos que vienen en la cartilla moral, la verdad de las verdades es que son de
de sentido común, aunque el sentido común sea el menos común de los sentidos, pero creo yo que es fácil de transmitir esos valores a los niños. La honestidad, la pulcritud, la puntualidad, el amor a la patria, el amor al prójimo, el respeto a los demás, la honradez. O sea, son este tipo de valores los que realmente educan a un pueblo. Y un pueblo bien educado jamás permitiría que un corrupto ocupara un puesto público, jamás lo aceptaría, porque sería un rechazo innato que se tendría por naturaleza. En el momento en que todo mundo no tiene educación, participan hasta de la corrupción. Si los detiene un agente de tránsito por pasarse un alto, lo más fácil que hay es ofrecerle un soborno al policía de tránsito para que lo dejen ir y que no levanten la infracción. Y los dos son partícipes de la corrupción, tanto el que la recibe como el que da ese soborno. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Educar mejor a nuestra gente, educarnos mejor a nosotros mismos. Creo yo que esto es hasta cierto punto fácil. A los maestros se les pueden dar pláticas de valores en el mismo salón de actos de las escuelas que lo tengan, o en los mismos salones de las escuelas. Invitar gente que está altamente capacitada en este tema, para que se capaciten y realmente puedan transmitir esos valores con mejores técnicas a los alumnos, y que los alumnos crezcan desde niños con este tipo de valores. Miren, yo en uno de los videos que hice hace un tiempo, recuerdo que puse un ejemplo de una persona que fue a un parque de diversiones, específicamente a Plaza Show, que estaba en el Lago de Guadalupe, por la salida a Querétaro, yendo de la Ciudad de México hacia Querétaro del lado izquierdo. Es algo parecido, querían hacer algo muy parecido a Six Flags, que en aquella época se llamaba Reino Aventura. Pues bien, en la fila de uno de los espectáculos se presenta un señor con sus dos niños pequeños, uno de 6 años y otro menor. Uno de 6 años y el otro de 7 años. Entonces la persona que estaba en la taquilla le pregunta: ¿cuántos boletos va a querer? 3, 2 para niño y 1 para adulto. Dice: no, porque ahí en el letrero dice que niños hasta los 6 años pagan 10 pesos, mayores de 6 años pagan como adulto 30 pesos, deme 3 boletos de adulto. Le dan los 3 boletos de adulto y el señor de la taquilla le dice a este hombre: si usted me hubiera dicho que un boleto de adulto y 2 de niños, se hubiera ahorrado 40 pesos. Dice: sí, tiene mucha razón, pero yo creo que la educación de mis hijos vale más de 40 pesos. Mis hijos iban a dar cuenta que yo, por ahorrarme 40 pesos, había dicho una mentira. Y eso no se va a dar en mi familia. Así es de que prefiero gastarme esos 40 pesos y tener unos niños bien educados con ese valor que se llama honestidad. El de la taquilla le dice: mire, casualmente ahí viene la señorita de aquí de la taquilla. Yo le debo de confesar que nada más entré a suplirla a ella un rato. Yo soy el dueño del parque. Dice: no tiene idea de la lección que me acaba de dar. Fue una lección extraordinaria y la verdad es que me trajo mucho aprendizaje, y en premio a esa lección que usted me acaba de dar, quiero que me acepte como regalos. Le voy a dar pases para que pasen los niños gratis absolutamente a todos los juegos que hay aquí en el parque. Esto nos enseña que hay quien sabe apreciar los valores. Y eso fue verídico, yo lo vi. Por lo tanto, es muy importante el que tengamos valores. Todos los valores morales y éticos
son indispensables para ser y formar hombres de bien. De bien, y un hombre de bien va a ser siempre el bien. ¿Y el bien a quién? A su familia, a su sociedad, a su comunidad, al país. Y ese tipo de hombres son los que se necesitan en México. Miren, he estado viendo yo algunos videos a donde hay países, ¿sí?, que tienen las entradas al metro igual que aquí en la Ciudad de México, pero tienen una entrada a donde no se cobra. Y una persona, y en este caso ponen el ejemplo, es un argentino el que va y le pregunta a la señorita de la taquilla: oiga, ese reguilete está descompuesto porque ahí veo que no están cobrando. No, señor, en ese reguilete no se cobra, pueden pasar sin pagar. ¿Pero por qué en los otros hay fila y en ese que es gratis no hay nadie? Porque ese está puesto única y exclusivamente para las gentes que por cualquier motivo en este momento no traigan dinero, para que puedan pasar y no se vayan a quedar a lo mejor sin un día de trabajo. Entonces es preferible que ocupen ese reguilete y pasan gratis. Se quedó pensando, ¿cómo es posible que la gente prefiera hacer fila y pagar en los otros reguiletes que usar ese a donde no se cobra? ¿Por qué se da esto en otro país y no en México? Porque la gente es honesta, tiene sus valores bien inculcados. En el Japón, sí, hay estacionamientos para motos y bicicletas a donde llegan con su bicicleta, con su moto, dejan estacionada la moto o la bicicleta, se bajan y se van en el metro a trabajar. Cuando regresan de trabajar, agarran su moto y se van a su casa. No las dejan encadenadas. Cualquiera podría llegar y llevárselas. Nadie se las lleva. A la salida del metro en Japón hay un espacio a donde hay paraguas. Si usted llega y está lloviendo, toma un paraguas, se lo lleva a su casa. Y al día siguiente regresa y lo deja ahí. No se ha perdido un solo paraguas. ¿Por qué eso no se da en México? Porque créanme, que los ponen en México y al día siguiente no habría un solo paraguas. Obviamente en los tianguis y en Tepito estarían ahí el montón de paraguas vendiéndose a 5 pesos. Eso es falta de educación. Necesitamos de verdad, necesitamos crear una cultura de ética, de honestidad, con moral bien arraigada. Veamos el ejemplo de Andrés Manuel. ¿Ustedes creen que ya después de 10 meses de gobierno no podía haberse robado ya 1,000 millones de pesos? Ni siquiera nos hubiéramos dado cuenta. Todos los gobernantes anteriores lo hicieron, todos. Y obviamente de algunas cosas nos dábamos cuenta y nos encogíamos de hombro y pues ni modo. Pero de la mayor parte de los fraudes que hicieron, de las corruptelas, no nos dábamos cuenta. Ahorita que están destapando la cloaca, nos llenamos de coraje y de indignación todos los mexicanos. Sin embargo, hace un año ni comentábamos, ni decíamos, ni hacíamos absolutamente nada. Para nosotros era hasta cierto punto normal. Ahora, sí, efectivamente, aún estando todos corruptos en el gobierno, de vez en cuando detenían a alguien. ¿Por qué lo hacían? Para fingir. Porque como dice Andrés Manuel, son hipócritas. Esa es su ley de ellos, la hipocresía, la deshonestidad. Nada más piensan en ellos. Bueno, esto es en cuanto al tema de las becas. Yo creo que es conveniente que hagamos la propuesta de que a los maestros de primaria y de secundaria se les dé un incentivo más para que no tengan pretextos para hacer sus huelgas. Y además es dinero
que es bien ganado porque están haciendo una labor. La verdad, se trata de nuestros hijos, en mi caso ya de mis nietos. Y yo, mientras menos falten a clases, para mí es mejor. Tengamos en cuenta que cuando los muchachos ya están en secundaria y no hay clases, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Lo que menos queremos como padres de familia es que nuestros hijos estén de ociosos. Estando de ociosos es muy fácil el que caigan en las garras de las adicciones. Entonces vamos a promover eso, el que se les dé un incentivo más a los maestros, no como sueldo, yo digo que se les dé una especie de premio por mes o por quincena, siempre y cuando no haya habido una huelga. Si dieron todos los días de clase, asistieron y se dieron clases, se merecen un premio, un incentivo. Y obviamente que eso lo usen también los maestros para tomar cursos, para que den mejor estas materias que son fundamentales. Bueno, en cuanto a la educación, otra cosa más. Construyendo el futuro. Me parece maravilloso. No creo que vaya a dar resultado al 100%. Y no creo porque, por desgracia, tampoco están los tutores capacitados para ser tutores. Muchos se van a querer pasar de listos, muchos van a despedir un empleado y lo van a suplir con un aprendiz, cosa que está mal. Otros y muchos de los talleres acostumbran tomar los sábados después de cerrar, que normalmente cierran al mediodía. Y podemos estar seguros que ese día van a tratar de que los jóvenes aprendices también se queden a tomar con ellos. Y esto no es ningún buen ejemplo y no va a ser bueno, no va a dar buenos resultados así. Por lo tanto, hay que ver la forma de también inculcarles valores a los tutores, a manera de que efectivamente sus alumnos, ¿sí?, realmente no nada más aprendan el oficio, sino que también adquieran valores morales y éticos. Esto es muy importante también. Bien, creo yo que no es muy difícil lograr esto, sobre todo si tomamos en cuenta el gran capital que se está destinando a estos apoyos, que yo lo considero más que un gasto, una inversión, y una inversión que va a dar frutos a muy corto plazo ya. Obviamente hace 10 meses yo decía, va a dar frutos a mediano y largo plazo, y ahorita ya es a corto plazo, ya yo creo que vamos a empezar a ver los frutos ya en cosa de 4 o 5 meses. Pero bueno, esperemos que todo salga bien, y yo la verdad deseo ser el primero en aplaudir porque todo salió bien. No deseo que esto salga mal. Bueno, ahora bien, vamos a hablar de Sembrando Vida. Sembrando Vida, para mí, es el mayor reto de Andrés Manuel, porque la verdad, si lo vemos como inversión, está montando una fábrica fenomenal a donde se le va a dar trabajo a 400,000 obreros, llamémosle campesinos. 400,000 obreros trabajando, si ustedes quieren, por el salario mínimo, pero son empleos definitivos. Y esto va a traer mucho bienestar, mucho desarrollo al país. Ahora, ¿qué se va a fabricar ahí? Tomémoslo como fábricas. ¿Qué se va a fabricar? Hombre, alimento, o sea, verduras, frutas, cereales, madera y oxígeno. Son las mejores fábricas que va a haber en toda la República y puede ser que en el mundo entero. Ahora, el problema que yo le veo aquí, que espero no tener la razón, es que volvemos al tema de la educación. No somos un pueblo bien educado.
Y tampoco somos un pueblo bien instruido. Hay mucha gente que carece de instrucción y carece de educación, aunque hay mucha gente que aunque no sepa leer y escribir, son bien educados. Son los menos, es el problema. Pero mi padre, tuvo un rancho prácticamente de toda mi vida. ¿Sí? Yo desde que me acuerdo ser yo, ese rancho ya lo tenía mi padre y conviví toda mi vida con campesinos muy humildes. Muchos de ellos trabajaban en el rancho de mi padre y también tenían su ejido. Muchos tenían sus propios animalitos, muchos, no todos, pero muchos. O sea, y conviví con ellos. Sin embargo, me di cuenta en el abandono en el que tenían sus tierras. ¿Y por qué tenían en el abandono sus tierras si eran dueños de, no sé, 1 hectárea de terreno? Porque una hectárea de terreno es mucho el trabajo humano que hay que hacer para sembrar 1 hectárea, sobre todo cuando no hay maquinaria. Y la verdad es que por lo menos los ejidos que estaban alrededor del rancho de mi padre eran tierras de temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenían riego. Única y exclusivamente la cosecha se daba con el agua que caía del cielo. Y no siempre caía en el momento en que se necesitaba el agua. Y en ocasiones caía muchísima, que se inundaban los terrenos, y en ocasiones había sequía. Entonces, seguido perdían la cosecha. Y, sin embargo, había una persona que les rentaba la tierra a estos ejidatarios, pero rentaba muchísima tierra, y no nada más ejidos, también pequeñas propiedades. Y él tenía una maquinaria de primera, ¿sí? Unos tractores inmensamente grandes que eran capaces de arar la tierra, no sé, 20 hectáreas en un solo día, de rastrear 40 o 50 hectáreas en un solo día, de sembrar, no sé, 20 o 30 hectáreas en un solo día, y con un solo hombre, el tractorista, nada más. Sí, obviamente este hombre, por tener la maquinaria que tenía, en ocasiones acercaba el agua que pasaba por ahí un arroyillo, esa agua la acercaba, o bien hacía bien hechos los desagües por si se llegaban a inundar, ¿sí? Y obviamente ellos rentaban la tierra. Como el gobierno siempre les ha regalado grano y en ocasiones fertilizante, el grano se los compraba y les pagaba también el fertilizante. O sea que realmente sí sacaban unos centavos, una miseria, pero eran unos centavos. A arriesgarse ellos a sembrar, ponerse a trabajar, no sé, posiblemente para sembrar 1 hectárea un solo hombre y sin el equipo adecuado, posiblemente se tarde 1000 metros cuadrados, ay Dios, digo 10,000 metros cuadrados, yo creo que se van a tardar como 15 días y trabajando por lo menos 4 horas diarias, porque para llevar la comida a su casa tienen que trabajar en otro lado. Obviamente llegaban cansadísimos. Ya una vez que terminaban de sembrar, descansaban unos cuantos días y después vienen los cultivos. Y los cultivos son periódicos, o sea, no es con un solo cultivo. El maíz, por lo menos antes de que se venga la cosecha, tienen que cultivar la tierra unas 5 veces. O sea, hay que deshiervarla, acomodarle la tierra a la caña para que se sostenga. En fin, lleva trabajo. Y obviamente luego la cosecha. Sin maquinaria, imagínense cortar planta por planta de maíz, amontonarla, quitarle la mazorca. Es demasiado trabajo. Ya hay maquinaria, pero obviamente estos hombres no tienen la maquinaria. Entonces, la cosecha, caray, yo me acuerdo que este hombre llegaba con la maquinaria y en un día era capaz de cosechar hasta 40 hectáreas. Y en cambio un hombre no hacía 1 hectárea, la cosechaban en una semana. Obviamente preferían rentarla. Otra cosa más y gravísima que yo la vi.
que año con año este amigo que rentaba las tierras aseguraba la cosecha. La cosecha en ocasiones sí se daba y sin embargo la reportaba perdida la cosecha. Llegaba el inspector, le daba una lana y el inspector ponía que efectivamente se había perdido la cosecha y cobraban el seguro. Esto obviamente traía pobreza, porque era dinero del pueblo. Y esto es lo que debemos de evitar que vuelva a suceder. Obviamente que en el sureste los climas son muy benignos, no son como aquí en el Estado de México, que estábamos nosotros en el Estado de México cerquitita al Estado de Hidalgo, muy cerca de la base aérea de Santa Lucía. Ahí tenía el rancho mi padre. De hecho, el cerro que estaba a la entrada del rancho prácticamente, ese cerro pertenece y está exageradamente, no sé, 1000 metros, a lo mejor son menos, 1000 metros de distancia del rancho ese cerro. Ese cerro, todo el cerro es de tezontle, y de ahí los soldados sacaban el tezontle, cascajo normalmente se le conoce también, para las pistas y para las carreteras, y no tenía ningún costo para ellos, porque ellos sí tenían la maquinaria para sacarlo. Llegaban, dinamitaban, quebraban la piedra, la cargaban y la iban y la empleaban tanto en sus caminos como en las pistas. O sea, que este material sigue existiendo, no se han acabado el cerro, y este material se va a ocupar para construir el aeropuerto, ya el aeropuerto civil ahí en Santa Lucía. O sea que los costos del aeropuerto se van a reducir muchísimo haciéndolo ahí en Santa Lucía. Esperemos que así sea. Pues bien, el problema está en que Sembrando Vida, decía yo, va a haber muchos, ojalá y no existan, pero va a ser muchos, que por ser mal educados, ¿sí? Muñeca, cállate, perrita, que al ser mal educados, obviamente que no van a querer trabajar, pero sí van a querer recibir la ayuda que se les va a dar. O sea, tengo mi hectárea, 4,000 pesos me van a dar al mes, qué padre, y van a dejar abandonada su tierra, o van a mandar a su esposa a que la trabaje, o a sus hijos, en el menos peor de los casos, y muchos van a rentar su tierra. Y si metemos inspectores, no es nada difícil que los inspectores, a cambio de unos centavos, digan que todo está bien, que va de maravilla, y los arbolitos que se les regalaron ya se hayan hasta secado. Hay que tenerle mucho cuidado a estas cosas. Entonces yo creo que sí es necesario ver la forma de implementar unos cursos de capacitación para impartir la cartilla moral, junto con otros más de valores que le hace falta a la cartilla moral, que para mí está muy bien y es muy buena. Y sería sensacional que todos los mexicanos conociéramos la cartilla moral y sobre todo que siguiéramos los principios que ahí están establecidos. Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa. Señores, sin más por el día de hoy, me despido de ustedes, su amigo Marco Antonio, que pasen la mejor de las noches. Les pido de favor que los que no están suscritos se suscriban, que por favor le den like, por favor ayúdenme, y me pueden ayudar compartiendo los videos que tengo y viendo mis otros videos. Que pasen la mejor de las noches. Que mi Padre Dios los colme de bendiciones. Hasta mañana.